¿quién tengo aquí a mi lado? Ella es enfermera universitaria, se llama Daniela Alewi, Sí. un apellido de ministro de Estado, ministro del Interior. Sí. Bienvenida al Matinal de la Tarde, Canal 50 Telefónica del Sur. Nos acompaña el periodista Cristian Delgado, gusto de tenerte aquí en el panel. Daniela, cuéntanos un poco el tema que tú desarrollas, el tema que a ti te toca desarrollar en los sectores rurales. Ya. Bueno, mi rol dentro de las postas rurales es ser enfermera y, bueno, controlar a toda la población que está inscrita en cada una de las postas realizando diversas cosas. Controles de niños sanos, controles cardiovasculares, educaciones a la población, exponer temas justamente como el que vengo a hacer ahora, que es acerca del antivirus, por ejemplo, ver adultos mayores, etcétera. Se hace de todo. Cristian. Sí, muy buenas tardes, Daniela. Buenas Gracias tardes. por haber aceptado nuestra invitación a este programa. Sabemos que es importante también informar y dar a entender a la comunidad de la importancia y la gravedad que es el virus Anta. Muchas veces siempre se toca este tema en época de verano, pero es una situación problemática que finalmente está todo el año, ¿no? Sí, bueno, la literatura dice que por lo general la enfermedad de hantavirus se da en los periodos de marzo a noviembre, pero pasa una situación aquí que está muy relacionada en cuanto a lo que es el clima. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esta enfermedad se da en climas lluviosos, calurosos, etcétera, y aquí en la 10ª región nosotros pasamos Por prácticamente las 4 estaciones del año completo. Entonces, en el fondo es una enfermedad endémica que es propia de aquí de la región y que está prácticamente el año completo. ¿Cómo nace el virus Anta? ¿De dónde? ¿Cómo los primeros casos históricamente? No sé si tú tienes datos a lo mejor que nos pueda... Sí. ¿qué es un virus introducido desde otro lado? No, lo que pasa es que es una enfermedad propia de la zona, pero si mal no me equivoco, alrededor de 1996 fue el primer caso que ocurrió acá en Chile, que fue en la zona de Coyhaique, que la persona, digamos, lamentablemente falleció por este caso y a partir de eso se realizaron una mayor cantidad de investigaciones y se llegó finalmente al virus Anta. Ahora el virus Anta está también en otros lados, en otras partes del mundo, o sea, endémica propiamente de acá de Chile. Es que hay dos formas de la presentación de la enfermedad. Primero tenemos, cierto, lo que pasa en Europa y lo que pasa aquí en América. Y lo que nos interesa a nosotros es lo de acá de América, por supuesto. Obviamente. Claro. Pero se presenta en esas dos zonas. Me imagino que ese primer caso, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Desconocido en Coyhaique, chuta, ¿qué le pasa? ¿Tiene un cuadro de fiebre? ¿Está resfriado nada Sí, más? que los síntomas igual son súper inespecíficos, entonces hay que, además de analizar los síntomas, tenemos que ver también la forma en cómo se produjo la enfermedad, en cómo se contagió. Ya nosotros tenemos factores de riesgo principales para detectar que puede ser un virus Anta, que en este caso es que sea propiamente de una región rural, que por ejemplo haya ido a acampar a alguna zona de riesgo, trabaje también con animales, etcétera. Aquí estamos hablando con Daniela Alewi, ella ve todo el tema de salud en las postas rurales, Sí. acá en la comuna de Yanquico. Aquí, Daniela, hay un tema que es de conocimiento para mucha gente, cómo se adquiere el virus Anta. Ya. Yo me acuerdo de un caso, no sé si tú lo recuerdas, Cristian, nuestros televidentes, incluso los padres de este niño, era hijo único, un niño del Colegio San Javier en Puerto Montt, que lo vieron como 4 veces. Fue 2, 3 veces a urgencia, a una clínica privada, y le decían que estaba resfriado. Sí. Y le decían que no, pero no, es que mi hijo tiene que tener algo más, decían los padres. Pues no, su hijo está resfriado, su hijo tiene... Bueno, el chico tuvo virus Anta. Sí. Y fue mal diagnosticado, Sí. y el niño murió. No sé si tú recuerdas ese caso. Lo recuerdo y justamente yo traje un libro, perdón, Sí, cómo no. que fue creado por la mamá de una de las Qué oportuno, ¿ah? apoderadas Qué oportuno. del mismo curso del niño donde falleció, que en este caso ella es Susana Oñate, que ella es colega de nosotros, y ella creó este libro para niños preescolares, ya para poder enseñarles a ellos la forma en que se contagia. ¿Me permites? Sí, por favor. Se llama Ha llegado carta del ratón cola larga. Esto a raíz del caso que yo le estaba comentando. Fíjate que Del no lo niño. pauteamos. Para nada. No lo pauteamos, pero a mí me marcó como reportero, me marcó profundamente este caso. Incluso, no sé si será ético decirlo o no, en un momento desde el reporteo, cuando estaban en los trámites, el juicio, todo, nos fuimos para un lado con el camarógrafo y nos pusimos a conversar y imposible como padre que no se nos escape una lágrima porque realmente La causaba sensibilidad, ¿no? impotencia. Sí. Cómo se dieron las cosas, cómo los padres insistieron para que le salvaran la vida a su hijo y los médicos siempre dijeron lo mismo: no tiene nada, lléveselo a la casa, obsérvelo, dele agua, dele una pastilla y que duerma. Fue realmente una cosa terrible. Sí, terrible. y bueno, claro, estaban conversando respecto A ese libro. pero va el libro, este libro, si nos puedes comentar un poco
lo que trata el libro, ¿no? Exacto. A quién está enfocado también, me imagino que por lo que se ve puede ser algo infantil, pero también debe tener educación para los papás, ¿no? Lo que pasa es que este libro, una parte de esto viene con una historia en la que el ratón obviamente de cola larga es el protagonista y además de eso aparecen los personajes, ¿cierto? Al lado donde él va contando una historia del cómo enferma y los personajes que van acompañándolo a él de cómo prevenir la enfermedad, etcétera. Y al final de este libro viene una reseña para los apoderados, para que ellos tengan la capacidad de poder explicarle a los niños de qué se trata el libro. Y obviamente habla de medidas preventivas, habla de formas de contagio, habla de las características que tiene el ratón ¿Cómo también. se contagia uno? Ya. El virus es un virus que se contagia, ¿cierto? Que los ratones son los portadores, el ratón de cola larga, pero el ratón de cola larga tiene ciertas características bien particulares y que es fácil de identificar. Primero, ¿cierto? El cuerpo del ratón es muy pequeñito, mide aproximadamente entre 6 a 8 centímetros, pero su cola es el doble del tamaño de su cuerpo, más o menos unos 11-15 centímetros. ¿Una cuarta será? Más o menos. Más o menos. ¿Sí? Entonces, las patitas traseras del ratón son en forma de canguro, por decir alguna similitud. Etcétera. Porque de esa manera el ratón puede saltar a través de la pradera, ¿cierto? Y para él es más fácil movilizarse. Además de eso, en el lomo, él es de color café clarito y tiene una franja negra. No necesariamente todos los ratones la tienen, pero la mayoría sí. Y este ratón, ¿cierto? A través de las heces, a través de la orina, a través de la saliva depositada en cualquier parte, ¿cierto? Tanto dentro como fuera de la casa, puede generar un contagio. Pero, por ejemplo, uno respirando eso ya se la Respirando. contagia. Exacto. Interesante lo que preguntas tú porque dicen que este niño y mucha gente ha estado en un lugar de paso, ¿Sí? ha respirado, ha estado ahí y eso bastó. Han habido casos incluso de Eso que la bastó. señora hacía siempre el mismo trayecto y probablemente dentro de un sector, ¿cierto? El ratón pasó, dejó sus orinas, ella pasó, lo inhaló, se contagió y murió. Es una enfermedad que tiene una evolución muy rápida, Es desde letal. que empiezan los primeros síntomas hasta que llega a una fase más grave, puede llegar a ser letal. ¿Por qué la medicina puede errar, por decirlo así, errar el diagnóstico cuando esta persona realmente... me invitaron a Piedra Azul, estuve en un campo porque un amigo me mostró una parcela que compró, nos comimos un asado y me vine en la tarde y me siento mal, me duele la cabeza, tengo vómito, tengo mareo. No, usted lo que tiene es un resfriado, mal cuidado, váyase para la casa. Lo que pasa es que los síntomas, como lo menciono, son muy inespecíficos. Los síntomas son, por ejemplo, fiebre, dolor articular, dolor muscular, náuseas, vómitos, diarrea, que son síntomas que nos pueden dar, ¿cierto?, en cualquier momento por un simple dolor de guata, por ejemplo. Entonces, la característica o la indicación importante que tiene que dar el usuario es que, por ejemplo, viva en zonas rurales, que trabaje, por ejemplo, con animales, o que, no sé, por ejemplo, haya ido a acampar a algún lugar que no estaba habilitado. De cierta manera Siempre destacar eso. destacar la zona donde estuvieron, porque aparte de eso, el periodo de incubación de la enfermedad es muy largo, porque puede ser de 7 a 45 días en que se desarrolla la enfermedad. Eso era algo que yo quería Sí. consultar porque, claro, uno puede estar paseando, respirar Exacto. esto del virus, pero ¿cuánto es el tiempo? Yo pensaba un par de horas y ya te sientes mal, ¿no? No, pues, como le digo yo, por ejemplo, yo hoy día fui a acampar y si en 30 días más manifiesto los síntomas, puedo tener la enfermedad Ah, perfectamente. no es inmediato. No es inmediato. Ya. O sea, puede pasar hasta un mes. Fácilmente. Ya. Aparte de la respiración, hay otra manera de poder contagiarse, ¿no? Se puede contagiar, por ejemplo, como le dije, a través de las heces, a través de la orina o la saliva, y se puede contagiar, por ejemplo, si nosotros tomamos algún objeto donde el ratón en este caso pasó a dejar alguna de sus fluidos, si lo tomamos contacto directo con la cara, por ejemplo, lo inhalamos, que hay gente muchas veces también la causa principal de contagio es que entraron a un lugar que no estaba habitado, llegaron y entraron, ¿cierto?, e inhalaron las orinas, por ejemplo, de los ratones. Uy, qué impresionante. Sí. O sea, inhalar solamente ya sería. Y es por eso a lo mejor la importancia de tocar este tema, porque obviamente hay campañas a nivel nacional relacionadas al virus Anta, pero tampoco se toca de manera tan directa o de manera tan profunda el tema del contagio. Se puede decir que uno puede estar propenso al contagio, pero no se especifica cómo uno se contagia. Entonces, ahí la importancia también de lo que tú nos puedas comentar, Daniela, porque no mucha gente sabe que solamente con el respirar uno ya puede estar ser portador del virus y la gravedad que este tiene también. Sí. Lo terrible de todo esto es que no hay una vacuna, No. así como la fiebre amarilla,
Así como, no sé, alguna enfermedad que se pueda controlar, decir, ya, yo me vacuno contra la influenza, pum, listo, me va a venir una cosa muy suave, pero estoy inmune. Y el ANTA, me vacuné del ANTA y no hay nada. Hay personas Lamentablemente. también, hay personas que son más propensas, niños, Más débiles. embarazadas, adultos, Sí. igual que en otro tipo de patología, Pasa ¿no? igual con otras enfermedades. Por ejemplo, va a ser más grave en pacientes inmunodeprimidos, pacientes adultos mayores, pacientes, niñitos en este caso, embarazadas. Sí. Siempre los mismos grupos de riesgo por lo general Claro, que son más propensos. y depende cómo lo pille también También. orgánicamente, porque si está con las defensas bajas, en un Peor, peor en aún. un par de horas sería. No, yo una vez escuché un médico que dijo que el virus Hanta todavía no se le ha querido dar la importancia que debiera tener porque es una enfermedad letal. No es un tema así como que cuidado con el ratón. No, el ratón es portador de una enfermedad letal para el ser humano. Letal, que si no se detecta a tiempo, se muere. Ahora, en Chile tú comentabas que en 96 fue el primer caso aproximadamente, más o pero yo quiero saber cómo surge el virus. Si tú tienes conocimiento de cómo surge el virus y cómo es portado por el ratón, ¿de dónde sale eso? ¿De cómo nace? Mira, cómo nace específicamente no lo desconozco, pero como te digo, el ratón es portador asintomático. ¿Qué quiere decir eso? Que lleva el virus, pero él no lo manifiesta de ninguna forma. Y es el reservorio que nosotros tenemos como para contagiar a los humanos. No lo tienen ni los gatos, ni los perros, ni los animales de campo, solo el ratón. Solo el ratón. Y claro, ahora, ¿el virus Hanta se le traspasa solo al ser humano? Solo al ser humano. No a los animales. No a los Entonces hay animales. que experimentar con los otros animales para ver dónde está el sistema en la parte inmunológica que a nosotros nos puede ayudar y que nos afecta, porque hay algo en nuestro organismo que es permeable a ese virus, pero que no así en los organismos de otros animales. Por ejemplo, el perro, el gato, porque muchos perros tienen que haber andado por sectores donde Sí, anduvo el los ratón gatos colilarga, ni un problema. Y claro, y si el perro, tomando el mismo ejemplo, si el perro anda por lugares y se contagia, ¿cierto? Rosa con. Y el perro con después los me pega la fluidos, con languetea aquí todo. en la mano, Y me después dice, hola, nosotros ¿cómo vamos y estáis? tomamos al perrito. Es que en este caso ¿Eso no, cómo porque es? el virus es súper lábil. O sea, una vez que se exterioriza, ¿cierto? Pues, tiende a morir muy rápido. O Por sea, en el efecto animal hormonal. muere. Claro. Ah, ya, o sea, no hay problema. Que el Podemos pobre... darle besito a la mascota así pasa Sí, por el- pues no hay Tranquilo. problema, que llegue el cholo ahí todo manchado, yo lo abrazo igual, no va a pasar nada. Claro, el problema lo tenemos nosotros. Exacto. El problema lo tenemos ¿Y nosotros. se sabe por qué eso? ¿Por qué esa debilidad del ser humano ante ese virus? ¿No? Ahí ¿Cómo- Esa es la desconozco motivo de el tema, investigación. Claro, eso sí. Bueno, ahí la ciencia en Chile va a tener que ver lo que hablábamos, pues el 2 ni el 3, el 10% para los científicos en Chile para investigar sobre eso, porque hay un tremendo desafío en materia de salud. La otra pregunta, pasando porque esta campaña es muy importante, ¿cómo está la salud de nuestra gente en los sectores rurales? Lo que a usted le ha tocado observar. Lo que me ha tocado observar con mis pacientes que yo atiendo es que hay mucho paciente crónico. Con crónico me refiero, por ejemplo, mucho paciente con obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol alto, que son las enfermedades que nosotros dentro de las postas es lo que más vemos. Eso estamos hablando de gente de un rango etario de edad de 50 hacia allá. Mire, tenemos de todo en realidad, desde gente muy joven, ¿cierto?, a los adultos mayores, que son el grupo etario que más Es que hay, predominantemente tiene esa pero enfermedad. entre los adultos mayores que es natural que empiezan los achaques, Sí. de alguna manera, tanto en la ciudad como en el sector rural. En relación a los jóvenes que en el sector rural, ¿cómo está la cosa? Versus Sí, la salud de los jóvenes versus los adultos mayores en el sector rural. ¿Se nota esa diferencia entre Sí, adultos mayores y jóvenes? absolutamente, Pero llama la atención que absolutamente. gente joven sea hipertensa, que Sí. gente joven ya tenga problema de colesterol. Y no solamente los adolescentes en este caso, nosotros, bueno, yo trabajo también con niños de liceos, niños de escuelas básicas, y los índices de obesidad son muy grandes, lo mismo que las enfermedades crónicas. Y siendo niños, Siendo niños, sí, Eso es tenemos grave. niños hipertensos, tenemos niños diabéticos ya, eso es grave. adolescentes, sobre todo yo también trabajo en el Liceo Holanda, donde tenemos un espacio amigable, y efectivamente hay un índice de obesidad importante. Hay mucho, influye el riesgo de la salud mental, del ambiente familiar, Absolutamente. porque yo soy un convencido que el tema de la obesidad no es una cosa de que quiera comer, hay un tema de familia, hay un tema de cultura, hay un Sí. tema de tradición también. Exacto. ¿Sí? Es un tema de culturas, porque en el fondo todo lo que la familia, ¿cierto?, prepara o come se hace en conjunto para todos. Y hay poca cultura, y a la gente también nos ha costado mucho con ellos entrar, ¿cierto?, a sus casas o conversar acerca del tema de cómo tienen que alimentarse. Porque son muy cerrados. Sí, a son mí muy no me van a ir a cerrados. decir esta señorita cómo tengo que comer ni lo que voy a Claro. comer. Mire, habráse visto eso yo. Sí. Yo llevo toda una vida y mis abuelos comieron lo mismo y no pasó nada. Claro. ¿Y por qué ahora me voy a enfermar?
Yo creo que se ha encontrado con eso más de alguna Lo que vez. pasa es que, claro, los diagnósticos ahora se pueden hacer más oportunamente. Antes los adultos mayores costaba mucho más todavía detectar las O enfermedades. sea que la salud rural de los jóvenes y sobre todo de los niños está bastante sensible. Es complicado, sí. Es preocupante, porque los adultos mayores de alguna manera ya como que controlan su enfermedad y saben sus debilidades y la mantienen. Sí. Porque se puede vivir con diabetes, se puede vivir tratando algunas enfermedades, pero cuando gente joven, niño, es complejo. Sí, Es muy súper complejo. Sí, nos ha porque- costado. En sectores rurales se tiene catastro. Sí, acá en Yanquihue han habido casos de virus antes y esas cosas. Sí, mira, en la región te puedo informar. Nosotros, y esto es un número importante que aumentó, por ejemplo, en el 2017 tuvimos 51 casos de ANTA. Ya el 2016 tuvimos 51 casos, el año 2017 tuvimos 88. Ya aumentó La mayoría, me considerablemente. imagino, en sectores rurales. La mayoría, y obviamente son aquí la región, porque esta es la región, como les digo yo, donde más se desarrolla la Aquí está el enfermedad. colilarga. Aquí está el colilarga. Y 25 muertos hubieron el año pasado. Ujú. Ahora, para el 2018, la información que traigo es desde actualizada hasta el 31 de enero, perdón, y tenemos 3 casos, 2 confirmados y 1 de sospecha. Y uno de los casos confirmados es una mujer de 47 años que Que lamentablemente falleció. Ella era En de el los buenos. caso de Yanquihue, Mira, Yanquihue, por sí solo la comuna, no tengo datos específicos, pero en la comuna de Yanquihue tuvimos 9 casos en el 2017. En la comuna. En la comuna. Wow. O sea que este bichito también anda por aquí. Por supuesto, sí. De todos hecho, lados, tuvimos todas sí, las en vecinas. todos Es lados. que sabes que es un Porque- mito, te pregunto, que bueno que sale esto, porque todos pensamos que anda en el campo, pero en la ciudad también anda. No, por la general los casos son de campos, de alrededores. Ya, es el Porque entorno. sí, lo que pasa es que el entorno en donde vive el ratón es, primero, tienen que tener una fuente cercana de agua, porque los ratones tienen un sistema renal que es muy pequeño. Por lo tanto, permanentemente necesita estar tomando agua y alimentándose, que en este caso su arbusto o su planta preferida es la quila. Y básicamente, si usted se da vuelta, digamos, por el sector, todo lleno. tiene rodeado de quila. La carretera está llena de lleno quila. de esteros. Por lo tanto, ahí es su lugar, su hábitat preferido para poder vivir. Permanentemente, como les digo, busca agua también. para prevenir este tipo de situaciones o cómo poder actuar a lo mejor si es que... cómo poder actuar para prevenirlo y cómo poder actuar si es que estuviese el contagio, que no lo desconozco, pero uno obviamente acercarse a los centros de salud, me imagino, como que... Bueno, primeramente, si la persona tiene los síntomas, tiene que dirigirse al servicio de urgencia más cercano, que en este caso sería el hospital de Yanquihue. Ahí en el hospital de Yanquihue se pueden tomar un examen de sangre y una radiografía de tórax. Y con el resultado, ¿cierto? Hay ciertos resultados dentro de un examen de sangre que nos determinan si hay contagio o no. Independiente si él diga que vino o no viene del sector rural. Lo que pasa es que eso es un factor importante Ya. que yo le encargo mucho a la Eso gente. tiene que hablarlo. Exacto. Si esta persona es de sector rural, tiene que comentarlo, ¿ya? O sea, esta persona tenemos que hacer un recuento más o menos desde un mes atrás, digamos, como para darnos cuenta de dónde provienen los signos. Y eso se tiene que mencionar cuando la persona acude al servicio de urgencia. ¿El examen de sangre es inmediato entonces? Es un hemograma, que es un examen que se toma en Es rápido. todos los centros. Y la radiografía de tórax también es rápida. Sí, deberían tener los centros su radiografía y tomarla. Acá en Yanquihue contamos con todo esto. Contamos con radiografía y con los exámenes. Qué fantástico, qué bueno. Una vez que la persona, en este caso, se sospechó, ¿cierto?, se envía inmediatamente al hospital de Puerto Montt y ahí hay un examen que se llama un test rápido de ANTA y que con eso se confirma. Y ahí Otra- empiezan los tratamientos sí, dependiendo, obviamente, de otra- las condiciones en que llegue el paciente. Otra duda que puede surgir a lo mejor es si yo estoy contagiado, también me lo puedo contagiar a ustedes dos. Puede contagiarse, pero tiene que ser un contacto muy, muy estrecho. O ¿A sea, qué me una refiero? pareja que no sabe que está contagiada y él se da un beso con Por ella. ejemplo. Y con todos los fluidos habidos y por haber. No lo solamente un contagió. beso, pues tiene que ser un contacto mucho más estrecho. O sea, besos, por ejemplo, las parejas cuando duermen en la misma cama, obviamente. Besos y caricia. Exacto. Contacto estrecho, me No, refiero. no se pueden hablar de esos temas hasta ahora. No, no es horario. Eso básicamente. Y las medidas preventivas, bueno, lo primero, ¿cierto?, es que si son zonas rurales, la casa o el entorno donde vive la familia, Limpieza. limpieza sobre todo, mucha limpieza. Si tenemos que cortar el pasto alrededor de 30 metros cuadrados, ¿cierto?, dentro de la casa como mínimo, y previamente al corte de pasto hacer una desinfección con una solución con cloro, que en este caso serían 5 litros de agua por 2 cucharadas soperas de El cloro. cloro mata todo. ¿Ah? Usted Sí. sabe que si el virus del SIDA usted lo aísla, ¿sabe lo que lo mata? Una gota de cloro.
Es que el virus del Está SIDA es súper comprobado. lábil, sí. Está comprobado. Una gota de Si cloro es lo mata. tan lábil ese virus, también es ¿por qué es tan complejo? Otro Claro, otra Es complejo, incógnita para el claro. mundo de la ciencia, po, porque aquí, que se aumente a CONICET, ¿no? Para que puedan investigar ese tipo de claro, cosas. ¿qué pasaría si se tomara un ratón colilarga? A lo mejor una tontera científica, para un científico va a ser una tontera lo que voy a decir, pero que agarraran un virus del SIDA y se lo inyectaran en su sistema inmunológico. ¿Lo podría desarrollar? Eso es para la ciencia. ¿Cierto? Hay que dejarlo en los Habría que ver, pues, investigadores. a ver si Sí. qué tan potente es este ratoncito, porque me hablan del ratoncito colilarga, perdóname, yo le tengo un miedo terrible, Es porque que por la gravedad que Sí, tiene esto por y, supuesto, y por lo supuesto. curioso es que la población no le toma el peso necesario a este tipo de temas, ¿no? No, porque igual hay mucho desconocimiento. Hay mucho hay desconocimiento mucha del gente tema. que yo he escuchado, y fíjate que me da pena, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, gente que vive en los sectores rurales, gente que nací y criada acá, dice, esa cuestión delántale a los que vienen de afuera, y uno ha vivido toda su Sí. vida acá, uno corta leña y todo, y nunca pasa nada, son puras tonteras nomás, porque ustedes, los periodistas, lo único que hacen es meterle miedo a la gente. Sí. Y uno se queda plop. ¿Qué le digo a este caballero? Porque como que ellos ya, con todo respeto lo digo, peinan un par de canas y ya sienten que tienen el monopolio de la verdad. Claro. Pero yo no lo veo así. Yo creo que hay un poco de ignorancia también. O sea, tiene que, no sé si como ignorancia, pero la gente no, como usted Otra visión, mencionó, ¿no? tiene otra visión y permanente, como ellos han vivido toda su vida en esa zona, jamás se han contagiado. Entonces, yo creo que por eso sienten la seguridad de que no les va a pasar. Pero nadie está libre. En la confianza radica el peligro. Sí, ni siquiera nosotros como profesionales de la salud, porque Sí, po. nosotros acudimos a las zonas rurales a ver a los abuelitos. Tienen que ir con algunas cosas, mínimo, ¿no es claro, cierto? pero siempre y cuando sea la zona de riesgo en el fondo. Ya. Y también estamos con riesgo nosotros de exponernos al virus. Sí, pues si ese es el problema, nadie está Sí, libre. lo importante, ¿cierto?, es tomar las medidas preventivas, ¿cierto?, necesarias para poder prevenir el contagio de Ahora, de la enfermedad. hay un de marzo a noviembre tú nos comentas que es cuando aproximadamente hay mayor tipo de contagio. Claro. Pero ¿por qué entonces se realizan las campañas en periodo de verano? ¿Solo porque la gente sale a vacacionar? ¿No? Es que justamente los datos estadísticos que el Servicio de Salud nos entrega, ¿cierto?, dice la literatura que es de marzo a noviembre, pero la mayor cantidad de casos se producen en la época de verano. ¿Me entiendes? Entonces, Sí se entiende, la pero... li- es es Pero ¿por qué? contradictorio, Como que la sí. campaña es Es tardía. contradictorio, sí. Claro, sí. es que como lo que él dice es contradictorio porque como que la campaña, ¿por qué ahora? ¿Por qué no se hizo antes si ya saben los meses? Es que en el fondo la campaña de Lanta se hace durante todo el año, nada más que se le da más apogeo, ¿cierto?, en esta época. Ya, por lo mismo, correcto. porque la gente sale a acampar, a los Exacto, porque, campings y todo. claro, salen a acampar, salen a hacer excursiones muchas veces Claro, en y el lugares ratón con habilitados. larga también sale a acampar, pues También. también sale a hacer excursiones, ese es el problema. Sí. Anda siguiendo la comida, me imagino. Exactamente. O en la carne, son carnívoros. Imagínate en un lugar que no está habilitado, se hacen un buen asado, el otro también se pone su servilleta y se prepara, pues, porque él Y también quiere después participar. ocupamos esa misma parrilla ahí. Exacto, es todo un Exacto. tema, es todo un tema de higiene, porque en el fondo es un tema de higiene. Es un tema de higiene, como les digo, por ejemplo, siempre, cada vez que nosotros entremos a un lugar, por ejemplo, que no está habilitado, tenemos que ventilar Una primeramente. bodega que está cerrada hace mucho Sí, tiempo, aquí sí. pueden quedarse cabros, no va a pasar nada. No, pues eso hay que sanearlo entero. Hay que ventilar por lo menos unos 30 minutos antes de entrar. Correcto. Y después de eso, preparar esa solución desinfectante que yo le había mencionado De cloro. antes. Previamente, por ejemplo, por supuesto, la persona protegida con mascarilla, con guantes, y entrar y rociar en la solución. Hablamos del asado y a mí se me ocurrió otra duda. Si, por ejemplo, el ratón pasa por la parrilla, pasó por la parrilla. Se quemó los pies. No, y la parrilla está normal. Normal. Y después luego hacemos fuego para hacer unas carnes. ¿El fuego mata esos residuos? Debería matarlo, ya. debería. Perfecto. Sí, como les Podríamos digo, el comerlo igual lábil. nomás, entonces. Pero, o sea, idealmente ustedes Hay tienen que que lavar lavarla. antes la No, parrilla, por obvio, supuesto. No, sí es verdad lo Hay que que ella limpiarlo, dice. sí, Uno todo se tiene queda que ver con pensando y eso. dice, pero ¿por qué tanto? ¿Será para tanto la cuestión? Es para tanto. Es para tanto, porque la enfermedad evoluciona muy rápido. Y las complicaciones que vienen también. Daniela Alewi hoy nos ha hablado, nos ha dado una clase magistral, una charla magistral. ¿Queda algo que nos hayamos preguntado y que tú quieras volver a reiterar? Estamos en condiciones de detectar rápidamente esto, si hay algún síntoma, si hay alguna duda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, Acudir al servicio de urgencia más cercano que ustedes de tengan. inmediato. De inmediato, mencionando los síntomas que yo Y vengo recalqué del antes. sector rural porque hoy día estuve Vengo, acampando. Que sí. diga eso. Vine del sector rural, trabajé en alguna zona de campo, ¿cierto? Trabajé con malezas, etcétera. Pasé por un sector que no me habilitaron. Me por invitaron ejemplo, a para acampar, caminar. ¿no es cierto? Y Me nos quedamos invitaron a afuera acampar, mirando sí. el eclipse lunar. No vi ningún eclipse, Exacto. pero me quedé dormido. una cosa así. Exactamente. En ese sentido, podríamos nosotros, por ejemplo, asumir de que personas que están contagiadas el mes de febrero, el mes de enero, tuvieron contacto con el virus un mes atrás.
¿o no? Por supuesto. Exactamente. A todo esto, Eso siempre las enfermedades, cuando se detecta y se confirma el virus ANTA, de parte del Servicio de Salud, los encargados de epidemiología tienen que hacer una investigación. Claro. ¿Ya? O Yo sea, fui a nosotros acampar a mediados tenemos de que- enero, exacto. empiezo con los síntomas ahora, la Exacto. próxima semana. Nosotros tenemos que recolectar cierta información y la historia de este paciente, ¿cierto? Hasta detectar en qué momento fue el contagio. Correcto, eso es ¿Ya? muy importante. Se hace una investigación súper exhaustiva de parte del Servicio Tú de Salud. posteriormente vas a volver seguramente por ahí por marzo, abril, Dios mediante, para que nos diga cómo van las estadísticas. Po. Sí, no ¿Qué tengo pasó ningún problema. con febrero? Po? Porque hoy es 1 de febrero, Sí. estamos a través del canal 50 Telefónica del Sur, ¿no es cierto? Para que tú nos digas después, marzo, abril, bueno, ahora pasó esto y esto, parece que la gente ha ido aprendiendo, ojalá. Esperemos que Que así no sea. tengamos más gente que muera, porque eso es doloroso, muy doloroso. Sí, y siempre recalcarle a la gente que si tienen alguna duda en cuanto a salud se refiere, se acerquen a las postas rurales, se acerquen al CEFAM, porque tenemos personal capacitado acerca del tema para que les puedan guiar y ayudarlos en lo que estimen conveniente. Qué fantástico, ¿eh? Se llama Daniela Alewi. Alewi. ¿Tú no tienes nada que ver con el ministro Alewi? Creo que somos parientes, pero bien lejanos. ¿Sí? Sí. Ya. Pero tú no lo conoces a él. No, personalmente no, solo por Era una televisión. curiosidad, no es que yo sea copuchento, No, no, no yo se estoy lejos preocupe. de eso, así que ya. ¿Alguna pregunta, estimado? Nada más que agradecer la visita y muy ilustrativa y didáctica Sí. y esperamos Me siempre... gustó tu libro, ha llegado carta. Muy Siempre bien. esperamos poder contar a lo mejor con la visita de funcionarios profesionales de la salud porque siempre nos aclaran todo este tipo de temas y uno puede ir consultando y siempre van surgiendo dudas y es bueno poder aclarar eso. Me gustó lo del asado, ya sé que Bien. puedo comer tranquilamente. Siempre y cuando lo limpie bien. No, me encantó, te agradezco, Daniela, el libro, te agradezco lo didáctica que has sido para poderle explicar en fácil, en chilenito, como dice mi hijo, a la gente que está en sus casas, para que pueda entender de que estamos hablando de la salud. Esto no es ningún chiste, así que tenemos que cuidar. Bueno, muchas gracias igual a ustedes por invitarme y agradecer el espacio que nos dan como salud para poder explicar este tipo de temas que están tan vigentes. Ok.